También nuestra solución era acertada y pasaba, y sigue pasando, por devolver a los españoles la voz, el voto y la soberanía robados. Y hoy, como entonces, volvemos a decir que apoyaremos cualquier iniciativa que pase por desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y que sirva para convocar elecciones anticipadas. Este Gobierno ha pisoteado sistemáticamente la Constitución como ninguno en la historia democrática de España, aplicando restricciones de derechos y libertades de manera inconstitucional. Este Gobierno está destruyendo la economía y el bienestar de los españoles, asfixiando con impuestos a empresas y familias, condenando a los trabajadores al paro, a la precariedad y al subsidio, prohibiendo la utilización de nuestros recursos naturales y condenando a nuestra sociedad al colapso económico y arrinconando por ello y arruinando a las familias que no pueden pagar la calefacción mientras se les saquea con impuestos gravados aún más con la inflación provocada por ellos mismos. Mientras tanto, este Gobierno gasta miles de millones de euros en políticas absurdas, en ministerios criminales y en leyes aberrantes, promoviendo la pederastia desde el Ministerio de Igualdad, publicitando el comunismo con dinero de todos los españoles, imponiendo la dictadura climática contra las clases medias y populares, y llamando a la inmigración ilegal y masiva que destruye nuestras fronteras y que asola nuestros barrios. El Gobierno de Sánchez se ha atrevido, además, a promocionar la mutilación de menores, a facilitar y a promover el suicidio asistido, y ha provocado una brutal desprotección de las mujeres en España. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, se han duplicado las agresiones sexuales a mujeres y se han normalizado las repugnantes violaciones en manada que antes prácticamente ni habíamos oído hablar de ellas. Parece que este fin de semana se ha producido una nueva agresión de esa naturaleza. El Gobierno de RC, de Bildu y de Sánchez está arrasando con las libertades fundamentales en España, desde el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, incluso el derecho de los padres a escolarizar a los hijos en la propia lengua materna cuando esta es la lengua oficial del Estado y la lengua común de los españoles, hasta la libertad de cátedra y de expresión, que están siendo clarísimamente amenazadas como en ningún lugar del mundo occidental, imponiendo una falacia histórica como solo hacen los regímenes totalitarios y mostrando además una fijación más que preocupante por la profanación de tumbas. Este Gobierno no respeta ni el descanso de los muertos. Y ahora, de la mano de los herederos de ETA y de la mano del golpismo separatista, el Gobierno de Sánchez se dispone no solo a amnistiar a unos peligrosos delincuentes que han cometido los peores delitos que puede cometer un representante público, delitos contra la democracia, contra la Constitución y contra la unidad de la nación. Además, está dispuesto a desproteger España para facilitar el camino a sus socios, a sus cómplices que pretenden destruirla. Esa es la consecuencia de la reforma de la sedición anunciada. Favorecer a los golpistas de ayer y proteger a los golpistas de mañana con tal de aprobar unos presupuestos o de permanecer un minuto más en el poder. El señor Sánchez ha resucitado al peor PSOE de la historia, al aliado de los enemigos de España, al de la corrupción y al del ataque continuo a la democracia, a la libertad y a la nación. Estamos solicitando que la mesa del Congreso rechace la tramitación de la reforma, porque estamos ante un evidente fraude de ley por el procedimiento y que solo tiene como objetivo facilitar el delito de sus socios y aprobar unos presupuestos, con una amnistía encubierta, que no se atreven a llevar adelante a través de un indulto. Si finalmente la mesa del Congreso tramita esta reforma,
les anuncio que recurriremos al Tribunal Constitucional este fraude de ley, solicitando además la suspensión cautelar de la reforma del Código Penal. En segundo lugar, si la reforma que debilita a la nación y la expone a sus enemigos se impone finalmente a la sociedad española, quiero anunciarles que nosotros no nos conformamos con proponer a los españoles que el próximo Gobierno restaure el Código Penal a la situación anterior. Nosotros vamos a pedir el apoyo a los españoles para que se pueda hacer un referéndum nacional en España que debata sobre la ilegalización de los partidos que pretenden destruir nuestra unidad política, social y territorial como fórmula óptima y creemos que definitiva para proteger la democracia y para proteger la nación. En tercer lugar, y convencidos de que este Parlamento y este Gobierno no representan fielmente la voluntad de los españoles, como ya dijimos en la moción de censura del año 2020, pero ahora todavía representan peor esa voluntad de los españoles, tendemos la mano a quienes estén dispuestos a una moción de censura que expulse a Sánchez y que sirva para la convocatoria de elecciones inmediatas. Ya la hemos presentado. También hemos dicho, no hace muchos meses, que no renunciábamos a volver a presentarla. Nuestra posición no ha cambiado. Nosotros no renunciamos a la utilización de ese instrumento que la democracia y la Constitución nos ofrece y al que tenemos derecho por ser más de 50 diputados. Pero entendemos que otros también tienen sus responsabilidades y hoy les tendemos la mano. Y si hay un candidato de consenso y se acuerda presentar una moción de censura para convocar elecciones inmediatamente, nuestro apoyo estará garantizado. Nosotros pensamos que las justas reivindicaciones en materia sanitaria y la preocupación de la población se está utilizando de manera política para atacar a un Gobierno. Si existiese de verdad una preocupación por la sanidad, por la atención a los españoles, en el ámbito del bipartidismo, en términos generales, se plantearían los debates de fondo que afectan a la sanidad española. En primer lugar, se plantearía el hecho insostenible de tener 17 sistemas sanitarios, con el coste que esto supone, con las implicaciones que también tiene este exceso de gasto para pagar a los sanitarios los sueldos que una actividad tan importante merece y que conducen a muchos profesionales con talento a ir a otros países.